deporte no necesita demasiada presentación, todos acá lo conocen. Está con nosotros Alfredo Zayat, un aplauso para él. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo andan? Hola, Alfred. El Muy ministro de bien, ¿cómo Economía. andan todas y todos? Ministro de Economía Grabois. No, el no. nuestro, al menos, ministro de Nuestro Economía. seguro. Nuestro, claro. Bueno, claro. ¿Qué cargo quiere cada uno? ¿Qué quieren de mí? Viste ¿Qué que lo quieren de primero mí? que empieza, bueno, hay que Empiezan a repartirlo. ofrecer. Yo quiero Hay que secretario de Finanzas, porque no tengo idea, pero se hacen buenos negocios. Ah, ¿sí? Sí, Muy bien. tal vez, ¿Vos? ¿no? Yo la verdad que si puedo no ser parte de Ah, esto... no. Si a mí me mandaron al frente, digamos, todos tenemos que ir. Yo te Ahí. cuento los vamos billetes a mano. todos. Yo soy la que Claro. cuento los billetes a mano. No, eso ya no existe más. Eso Ah, Patricia no. Bullrich podía Pero llegar a pará, pensar no. que va a ir a buscarlo. Pero no agarrás, no entras a una bóveda y están las reservas del Banco Central así palpables, físicas. No, qué Ah. nivel de ignorancia. Sí. Qué lástima. Pero Geri dijo que estaban los Umpalumpa ahí haciendo Acá no está billetes. Pese con un ejército de Umpalumpas emitiendo el dinero ahí, ¿no? No. Ah, no funciona así. No, ustedes joden, pero yo cuando ¿A vos te escucho- angustia? Y porque... No sé si me llega a angustiar, me genera una sensación de incomodidad, porque no podés ser tan ignorante. Claro, Digamos, claro. si querés estar en ese lugar. Digamos, yo admito que, bueno, muchos pueden pensar que puede estar ahí y está bien, es válido, porque no todos tienen que conocer todo de todo, pero si vos querés ser presidenta y además... ¿Está hace cuánto en la política? Sí, sí. 20, Toda la 30 vida. años. Sí. Bueno, algo por lo menos lees o te enterás o hablas con los economistas tuyos, qué sé yo. Entonces tenés una responsabilidad diferente a la persona común. Que puede ser que no lo sepa la persona común y me parece válido Sí, y claro, es así, porque no claro. todos sabemos todo. Yo no sé todo de todo. Totalmente. Pero cuando sale y dice esas cosas, Ahora, por lo mamita por lo querida. general, Bullrich, cuando habla de economía, Sí. es bastante floja. No, es no, donde no. más floja se la escucha, ¿no? Hace agua por todos lados. Claro. Por todos lados. Cuando habla del cepo, cuando habla del dólar, cuando habla de Deflación, deflación, por recesión. blindaje, y ahora con el tema de, bueno, queremos ver La reserva. Entrar con cámaras de televisión ¿Sabes? a la Porque reserva. también voy a hacer una asociación libre, Sí. histórica, que el gorilaje o la derecha, los sectores conservadores, siempre dijeron, del primer gobierno de Perón, Claro. que los lingotes de oro estaban en los pasillos del Banco Central. Que Perón se tropezaba. Claro, entonces por ahí digo que digamos, estoy haciendo asociación libre, digamos. Patricia Bullrich piensa que así funciona el Banco Central, remitiéndose a qué es lo que en su momento decían del Banco Central de Perón y dice, bueno, quiero verlo, ¿no? Es como que también decía, Claro. quiero ver los lingotes de oro, ¿no? Claro. ¿Qué ¿Y era sé yo? así? No sé. ¿En la época de Perón era así? No, Tampoco. no, había Había más reserva. no, había oro. más reserva de dólar porque de lingotes de oro porque Argentina en la guerra exportaba y Claro. exportaba trigo, entonces tenía en una parte, en el primer gobierno de Perón tuvo una buena relación de los términos de intercambio, o sea, con la venta de trigo. Después, a partir del 52, con sequía, ya ahí se le empezó a complicar todo. ¿Qué viene a hablar de historia? No, de ninguna manera. No, pero- vamos a hablar de- Llamen Igual a Piña. estaba bien desasnarnos un Sí. poco Sí, para no no, terminar sí, siendo sí, una sí, Bullrich. Ya, Sí, explicó todo. está bien. Hablemos- Está buena esa. Hablemos Para ahora no sí, terminar Alfred. siendo una Bullrich. Hablemos Me ahora gustó sí esa, de lo importante, porque hay No muchas... sé nada No, hay muchas... de lo que va a pasar, digamos, si No. querés, podés hablar de Racing. No, que justamente yo estaba pensando con la expectativa que hay, ¿no? Los números que van, que vienen, jugadores que entran, que salen. La llegada de Juanfer Quintero a Racing, Claro. Alfred. Vamos a hablar de eso. Eso es lo que me parece importante. Quiero ver cómo está. Hace 6 meses que no juega, dice. Por eso está. Pero bueno. Bueno, ahí estamos. Alfred, Sí. con una particularidad de tener a un ministro de Economía candidato a presidente, con Patricia Bullrich y por el otro lado Horacio Rodríguez Larreta, también economista, candidato a presidente. Del otro lado, más allá también, Javier Milei, directamente proponiendo que al Banco Central, más que entrar con una cámara, hay que prenderlo fuego, etcétera. Pero está la economía y la crisis también atravesando, obviamente, la campaña. Y en el medio, el Fondo Monetario Internacional. Quiero arrancar por ahí, que fue una de las últimas novedades y que este lunes hubo anuncios. ¿Qué interpretación tenés de este tramo del acuerdo con el fondo? Más que el acuerdo, yo lo que digo con el Fondo Monetario Internacional, esta negociación y es obsceno el Fondo Monetario Internacional en lo que ha pasado y lo que está haciendo con la Argentina y
específicamente con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, si querés llamarlo un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular, lo que quieras, digamos. Porque es tal la diferencia con lo que hizo con el gobierno de Macri, que es obsceno. Digamos. Vos fíjate que son muchas cosas, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Ahora el Fondo Monetario Internacional no desembolsó $1. Pero previamente es que Argentina ya se compromete a decir, bueno, voy a cumplir con el déficit fiscal, voy a hacer modificaciones en el mercado cambiario, porque el impuesto, la devaluación fiscal, ¿no? El impuesto al dólar de importación y el dólar agro, tomaste la medida. En general, con el fondo llegás a un acuerdo, desembolsan y tomás las medidas. Claro. Acá es al revés, acá no hicieron nada. Claro. Y al revés, te dicen que van a desembolsar, porque bueno, ahora están de vacaciones, cuando se reúna el directorio, después de las PASO, y a fin de mes llegaría la plata. Y entonces ¿qué es lo que te pone en una situación de... En economía dicen que está todo bien, pero lo cierto es que la plata no está. Y entonces esperan a las PASO, qué es lo que pasa con el resultado electoral, verán, a ver, y además mirarán, ¿estás cumpliendo lo que decías que ibas a cumplir en el acuerdo técnico? No, es obsceno para mí lo del fondo. Ahora, el nuevo acuerdo, la letra que publicaron el viernes pasado, dice, entonces, para desembolsar hay una serie de recomendaciones para la Argentina, que es la reducción de la masa salarial, el ajuste en planes sociales o la focalización de la asistencia social. Contención de la masa salarial. Contención de la... Bueno. Digamos, como que no la siguen aumentando. Le siguen pidiendo ajuste. Es ajuste. Hace un ajuste en plena campaña. Es tan obscena las propuestas del fondo que el 1,9 de déficit fiscal del acuerdo ahora definido es igual al acuerdo que estaba antes. No cambió nada. Eso no cambió, sí. Y al revés, pedían más. Claro. Ellos decían, no, en vez del 1,9 es el 1,5. Argentina decía el 2,5. ¿Pero por qué esta discusión? Porque hubo y hay una sequía. Y el costo de la sequía son 20.000, números redondos, 20.000 millones de dólares de menos, obvio, dólares para las reservas, pero también el equivalente a unos 5.000 millones de dólares en pesos de menos ingresos. Cuando decís de déficit fiscal, el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los egresos de las cuentas públicas. O sea, tenés un impacto que tenés menos dólares para las reservas y tenés un impacto de menos recursos para cumplir. ¿Qué es lo que te dice el fondo? No, tenés que hacer un ajuste adicional para llegar a ese 1,5. En la negociación dura, política, no, el 1,9. O sea que es lo mismo que antes. Claro. Digamos, pese al impacto negativo. Cuando la propuesta argentina era decir, es el 2,5, el 3. Pero te hago un asterisco. Sí. No se va a cumplir nada. No se puede. Por eso. No se puede cumplir. No se va a cumplir nada. Es como dos que se ponen a negociar sabiendo y para poner los numeritos y tratar de cubrirse las espaldas unos y otros. En el caso de Massa, en términos políticos, sabiendo que esto no se va a cumplir. Ahora, entonces, el fondo pone en texto un pedido, unas sugerencias, una hoja de ruta a la Argentina, sabiendo que la Argentina no lo va a cumplir, y la Argentina firma y acepta y acuerda sabiendo que tampoco lo va a cumplir. O sea, ya están firmando un acuerdo difícil de cumplir y que las dos partes lo saben. Bueno, porque hay una cuestión que hay que saber con el Fondo Monetario Internacional, que son decisiones y marcos políticos. O sea, sí, lo de Macri es porque fue todo político. Definitivamente, claro. Esos 45.000 que se desembolsaron, pero de 57.000. Y acá también. ¿Pero qué es? Es político en el sentido de, para el Fondo Monetario Internacional, es para no aparecer como responsable de el descalabro económico, político y social. Ahora bien, eso no significa decir voy a ayudarte. Claro. Digamos, entonces, pero por el otro lado decís, bueno, esto es lo mejor de lo peor que podías tener con el fondo. En el sentido de decir, bueno, se cierra esto, que se sabe que es difícil que se cumpla, pero que a la vez te limita.
una cosa es que no se cumpla y otra cosa es que tengas más margen de acción. Y sacás la incertidumbre que está el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que es una tragedia para ahora, para el próximo gobierno, lo que diga, digamos, cuando sale la derecha, hoy representado en Rodríguez Larreta y Bullrich como mayores chances para hacer gobierno, bueno, pero es fácil arreglar con el fondo. Claro, vas y firmas cualquier cosa. Claro. Que es lo que hizo Macri. Macri, el primer acuerdo, que lo terminó anunciando el 20 de junio, Día de la Bandera, tardó 3 meses en incumplirlo, no alcanzó. Digamos, el crédito fue el fiasco más grande de la historia del fondo y fue el fracaso más grande del fondo por la velocidad de que se expresó el fracaso. Claro. Y el segundo acuerdo también fracasó a los 3 meses. Claro, ellos van a decir, sí, vamos a firmar, y después no se puede cumplir. Sí. No, siguiendo con una preguntita con respecto a esto del fondo, hay como una línea de que esto que decías, digamos, que no fue un acuerdo tan duro y que justo en estos días el fondo está firmando acuerdos más duros que lo que tuvo con Argentina. ¿Esto es así? A ver. No sé, escuché que había firmado, no sé, un acuerdo. Hasta ahora hay solamente papeles técnicos, pero no se conocen. La verdad es que no se conocen. Viste que dicen el staff, técnico. Bueno, todavía no está. No está difundido. En general se difunde. Sigue sin difundirse eso. Sigue sin difundirse. Entonces, ¿qué es lo que dice en ese acuerdo? De acuerdo a lo que adelantaron unos y otros, es, bueno, el 1,9 del déficit, el objetivo de reserva de acumulación a fin de año es de $1.000 millones, contención de la masa salarial del sector público, focalizar los programas sociales, pero la verdad que no está el documento. En general los documentos pueden ser 20, 30 páginas, no está. Alfred, lo que venimos escuchando, digamos, de este lado es no hay otra posibilidad de negociar ahora de otra manera. ¿Eso es real? Y ahora estás en una situación muy vulnerable, digamos, la economía argentina, porque no tenés suficientes dólares. Entonces es como un acreedor en una situación de mucha debilidad. Muchísima debilidad. Para negociar. Muchísima debilidad. Y antes de este momento, ¿hubo otras chances de poder negociar de otra manera? Y es difícil. Yo sé lo que planteás y yo creo también por ahí va en línea con el debate que hubo y que por ahí sigue habiendo al interior del kirchnerismo a partir de lo que planteó Máximo Kirchner, y que en general fue, si vos agarrás, es el momento de explosión de la coalición de gobierno. Cuando él se va, digamos, de la presidencia de diputados. Y por no querer votar, digamos, el acuerdo. Y sectores del oficialismo no votó. Entonces, bueno, ¿cuál era la propuesta? Vuelvo, digamos. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Porque va a decir, bueno, pues vos pensás que es como cualquier otro banco, no. El Fondo Monetario Internacional para América Latina es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional son 192 países, pero quien es el dueño del fondo es Estados Unidos. Y a la vez, las otras potencias occidentales, juntos con Japón y China, digamos, son los que dominan el fondo, tienen un poquito más de la mitad del capital del Fondo Monetario Internacional. O sea que con quien vos en realidad estás negociando no es con alguien abstracto, el Fondo Monetario Internacional. Claro. Estás negociando con las potencias económicas, incluso con China. China después ahí internamente, bueno, es un poco lo que logró la Argentina ahora y que me parece muy interesante, que lo tenés de aliado porque China lo que quiere es tener más peso en el mercado financiero internacional, en la estructura financiera internacional tradicional, porque en Asia se están construyendo otra,
estructura financiera. Estructura financiera es un banco de desarrollo, un banco que asista a los países cuando tiene problemas, un banco que financie proyectos de infraestructura. Bueno, en Asia lo están construyendo y en Occidente existe, que sería el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ¿quién domina ahí? Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es para entender quiénes son los dueños, con quién negociás en última instancia. Y después es que el Fondo Monetario Internacional es una estructura internacional, como decía, burocrática. Y tiene unos estatutos que con Macri lo violaron por el monto que entregaron, pero a la vez tiene, por ejemplo, a nivel de programas, es una estructura burocrática. Tiene programa de asistencia a países muy, muy pobres, asistencia financiera de liquidez inmediata por algún problema que puedan tener a países por el frente financiero. Incluso asistencia especial en casos de países atravesados por una sequía. Claro. Por ejemplo. Pero Argentina ya no puede pedir mucho más. No hay más. Claro. Programas a 3 años y programas a 10 años. Entonces eso es lo que la burocracia del fondo, los técnicos, tienen para ofrecer y negociar. Te meten adentro de esa cajita, digamos. Claro, en esa cajita. ¿Qué es lo que planteaba? Decir, bueno, ¿por qué no es a 20 años? Que es lo que decía Máximo. Entonces es muy difícil. Vos entrás a esa burocracia, decir, no, quiero a 20 años. Y acá en el menú no hay nada para lo que vos quieras. No, pero lo quiero porque vos, sí, bueno, convencé a todo el resto de los países. Estados Unidos, Alemania, Holanda, que son durísimos con la Argentina, Suiza, Japón, que es durísima con Argentina. No, muy concreto. ¿Es cierto que si se cae el acuerdo con el fondo, se cae el swap con China? No está muy claro eso, está bien lo que preguntás. Digamos, en un primer momento, el swap y todas las líneas de financiamiento de China estaban atados a que tengas acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después dicen que eso, las últimas negociaciones quedó fuera. Pero China también quiere estar ahí en el... No quiere pelearse con el fondo, digamos. No, China no. China avanza tranquila y despacito. Y lo del swap, que es un préstamo, ¿no? Digamos, es un préstamo, es una línea de comercio. ¿Es cierto que es confidencial? O sea, que no se pueden acceder, digamos, a los términos, a las condiciones de ese préstamo. No se sabe la tasa de interés. No se sabe. Pero la tasa de interés del Fondo Monetario Internacional para hacer una observación al periodista de derecha que es admirado por el progresismo. ¿Quién es? Pañi. Muy bien. Carlos Pañi, claro. Que dice que es más caro que la del fondo, está equivocado. Por los condicionamientos. Ese es el segundo más caro. Es caro porque es la tasa de interés básica más la tasa de sobrecargo más la tasa de porque te excediste en el plazo que te dan. Entonces, la tasa del Fondo Monetario Internacional está definida por las tasas de los 5 potencias que conforman la canasta de moneda. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Porque a veces me parece como que se entiende. de la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, que es el DEG, ¿no? Que es el dólar, la libra esterlina, el euro, el yen y el yuan. Y entonces, esa es la moneda. Y la tasa de interés se define también por las tasas de interés de estos países. ¿Y qué es lo que pasó en estos últimos años con las tasas de interés de estos países? Empezó a subir. ¿Por qué? Porque estaba enfrentando el tema de la inflación. Entonces, la tasa de interés que hoy tiene que pagar la Argentina tenés como un piso del 5, estoy haciendo números redondos, le tenés que subir el 1,5 y otro punto más. O sea que estás pagando casi 7% o un poquito más con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y que es carísimo. Bueno, viste que dicen que ahora viene el vencimiento, ¿no? Ayer fue de capital y hoy también. Intereses. Claro, pero son los intereses de los sobrecargos. Viste que porque Macri pidió y le dieron por orden de Trump mucho más de lo que le corresponde a la Argentina por el porcentaje de capital que tiene en el Fondo Monetario Internacional, es lo que se llama tenés una cuota. Si vos excedes esa cuota, bueno, entonces te cobra un sobrecargo.
Hubo, durante los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, un debate fuerte y un reclamo fuerte. Dice, bueno, bajá los sobrecargos. Reducir eso, claro. Claro, no, eliminar los sobrecargos. Claro. Incluso hubo unos movimientos diplomáticos muy fuertes que llevó a que documentos del G20 digan, G20 para colmo son lo de las potencias también, diciéndole al directorio del fondo, ustedes evalúen eliminar los sobrecargos de los créditos. ¿Y qué es lo que responde el Fondo Monetario Internacional, que es una burocracia? No. ¿Y pero por qué no? ¿Pero por qué no? Porque no lo tenemos escrito, no, señor Zayat. No sé cómo se hace. Claro. Porque, ¿qué significa que si vos cobras más intereses de un deudor, tenés más ingresos? Y si tenés más ingresos, tenés más plata para esa burocracia. Claro. Ah, claro. Y entonces, y lo último para entender. Y vos fíjate que desde que empezó Sergio Massa como ministro de Economía, el tema sobrecarga se borró. ¿Y sabes por qué? Porque fue la primera vez que tuvo la relación con el fondo, que fue a Washington, le dijeron, mira, si vos querés avanzar, déjense de joder con el tema de los sobrecargos, porque si no todos... el equipo técnico, toda esta burocracia va a estar en contra de cualquier cosa que vos pidas. Alfred, mientras tanto también juega la oposición, ¿no? Escuchábamos en las últimas horas a Melconian con esto del hay que tomar el jarabe de la devaluación, ¿no? Y que bueno, y que muy probablemente después de las PASO haya una devaluación. Y del otro lado también escuchás a Álvarez Agis diciendo este acuerdo es hiperinflacionario, etcétera. Hay como muchas advertencias de que a la fragilidad que ya tiene la Argentina se le suman también movimientos de algunos sectores para complicar aún más el partido, que es lo que está denunciando públicamente Sergio Massa. ¿Cómo ves esos comportamientos y qué impacto tienen en lo que viene? A ver, empiezo por el segundo. Emanuel Álvarez Agis dijo que si se cerraba el acuerdo tal como lo estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional era hiperinflacionario. No que esto es hiperinflacionario. No que este actual, claro. No, claro. ¿Por qué? Porque el fondo inicialmente, los técnicos del fondo, ¿qué es lo que reclamaron? Bueno, si tenés diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero, sí. Bueno, devaluá. Devaluá, claro. Llevá el oficial al tipo de cambio financiero. Imposible eso hoy en la Argentina. Subía un 100%. Claro. Y además, ¿por qué? Porque la lógica es, bueno, entonces si vos devaluás, entonces te van a liquidar más las exportaciones, entonces vas a tener mayor ingreso de dólares, vas a tener más reservas. Esa es la lógica tecnocrática, sin tomar en cuenta la particularidad de la economía argentina, que es una economía bimonetaria. Y entonces, si devaluás el tipo de cambio oficial, ¿qué es lo que pasa? Tenés un shock inflacionario. Por eso es el tema de que hubiese sido hiperinflacionario. Claro. Igual los del fondo, cuando le dijeron 100% no, agarraron y se sentaron y dijeron, bueno, entonces el 30%. No, es lo mismo. Sigo sin poder, amigo. Sí. Es lo mismo. Claro. Digamos. Y entonces llegaron a esta suerte de acuerdo vinculado con la devaluación fiscal, ¿no? Por la importación, entonces ahí tenés mayores ingresos, y por el lado de el dólar agro, más ingreso de dólares. Bueno, ¿qué es lo que dijo Melconian? Melconian me parece que hace una asociación con el desastre del gobierno donde él participó, ¿no? Si bien Macri lo desplazó y lo llevó a ser presidente del Banco Nación y después después él renuncia, lo cierto es que él trae el fantasma de lo que fue el día después de las PASO del 2019. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Que mucho no se ha escrito o mucho no se ha enfatizado, pero hubo casi 48 horas de que hubo un vacío de gestión de gobierno. Sí, que Macri no había dormido y un montón de cosas. Sí, sí, sí. Cuando digo vacío, el presidente está en control, dijo Pichetto en una conferencia de prensa. Cuando significa, lo que significa vacío de gestión de gobierno es que no había gobierno. Claro. Y entonces el dólar saltó de 40 a 60, números redondos. Sí. Y él hace una conferencia de prensa casi sin dormir, acompañado de Pichetto, patética. Sí, tremendo. Echándole la culpa a la gente de que la situación es esta por lo que votaron. Sí, ¿no? Háganse cargo de lo que votaron, esto les pasó por votar mal. Bueno, sí. Entonces, él supone que esto puede pasar lo mismo y no. Ajá. Y digo no porque la verdad es que es otro gobierno. Y no tiene niveles de irresponsabilidad
de vagancia y de resentimiento como el que tuvo Macri, porque es ese combo para tratar de entender la barbaridad que hizo. Claro, claro. Entonces, y la verdad Ahora, que no. Melconian habla... Y lo segundo, es que ahora hay control de cambios, y en ese momento no había control de cambios. Lo tuvieron que poner después. Sí, claro. Sí. Ahora, Melconian habla como un economista de consulta o de la Fundación Mediterránea, o es el que está atrás, tanto de Bullrich como de Larreta, con la carpetita listo para el plan económico que se viene en caso de que gane Sí, cualquiera. él quiere ser ministro de Economía. Tiene todo un equipo, no sé. Trabajando para eso. Sí, sí. Claro. La Fundación Mediterránea, o sea, el poder económico detrás de él, para... Él dice que se le ofrece a todos sin distinción ideológica. Sí, bueno. sí. Pero no, pero Está bien, pero sí. tendría que ser más sincero. Yo lo conozco, Claro. Va a esa reunión con Cristina. a Carlos, va a la cancha de Racing. Sí, todo, hincha de Racing, sí. todo. Pero la verdad es que sea más sincero, digamos, está bien. Sí. Es así, porque no es para todos igual. Claro. Zayat, danos una luz de esperanza. En este contexto, que con todo esto que está pasando, ¿hay alguna chance de acá a las elecciones, no digo a las de ahora, de agosto, pero octubre, en algún momento de mirar cómo mejorar el ingreso de las personas? La Es verdad, difícil. la verdad. Y que hoy es una decisión política el tema de mejorar el ingreso de trabajadores y jubilados. Entonces, vos tenés las paritarias que están activas, pero corren detrás. Digamos, eso para los trabajadores formales. Los trabajadores informales, que podemos decir que puede estar atado al salario mínimo vital y móvil o de los programas sociales, y bueno, esas son decisiones políticas. Y a la vez con la jubilación es lo mismo. Aunque la jubilación mínima le empata a la inflación, o le puede ganar por 1 o 2 puntos, pero siempre corriendo detrás. Y ahí está un punto vinculado con el primer aspecto, que son de los trabajadores formales, son los sindicatos. Y los sindicatos son los que están en contra de la aplicación de la suma fija. Porque se entiende, digamos, ¿eso por qué? Porque entonces pierden poder de quién consiguió los aumentos salariales. Sí. Y a lo que se le suma que si vos das suma fija, es sector público y sector privado. Hay intendentes a las puteadas que decís. Sí, claro, me parece que hay. Y bueno, pero también dentro del acuerdo con el fondo, contención de la masa salarial. Claro. Entonces Ahí la ahí estaría- está. Entonces está difícil. No se pudo. Bueno, no, pero por eso, fíjate que Cristina puso para mí, ¿no? Como principal bandera electoral, no ahora, antes de que esté Massa, yo creo que a fin del año pasado, en algunas de esas charlas que ella da en algunas de las universidades, el Fondo Monetario Internacional. Sí. Digamos, el Fondo Monetario Internacional es el factor que desestabiliza la economía argentina. Y fíjate que Massa más o menos también agarró y eso es lo que podés ofrecer como bandera electoral, en el sentido de decir, bueno, por nosotros vas a estar mejor porque vamos a enfrentar al Fondo Monetario Internacional. Los otros no, y entonces, como no, sabes que el fondo va a ir por tus derechos sociales, laborales, económicos y además sobre tu salario. En la crítica que se hace por izquierda, por derecha, por arriba o por abajo, es tener un candidato, uno de los principales candidatos de Unión por la Patria, siendo ministro de Economía, con esta crisis económica, con la inflación que tenemos, es muy difícil poder prometer algo diferente a lo que hay ahora, y en todo caso lo que la gente dice es, si me vas a prometer que todo va a estar mejor, ¿por qué no lo haces ahora? No, bueno, entonces, sí. ¿cómo ves eso, digamos, esa dicotomía? Varias cosas, digamos. Para mí no hay problema que sea ministro y candidato. La verdad, no, ¿por qué? ¿Y hay problema que sea jefe de gobierno y candidato? ¿No? Jefe de gobierno de la ciudad y candidato. Ahí no aparece ninguna discusión, porque uno puede decir, ¿y che, quién hace la gestión? Sí, no se de la asocia, ciudad de Buenos no se Aires. asocia a Larreta a 120 puntos de inflación, ¿no? Como No. sí se asocia al ministro de Economía. Pero el 120 Por lo que al sé- gobierno más que al al gobierno, ministro. claro, sí. Y siendo ministro o no siendo ministro, siempre se le va a asignar eso. Entonces, Si sos oficialista, digamos. ¿eh? Ah, Sí, por sí, solo sí. ser oficialista. Solo- Y digamos. claro, el oficialismo tiene el problema de la Claro, tasa de no inflación. solo el ministro de Economía. Claro. El tema
ahí me parece importante definir qué tipo de crisis existe en Argentina. Ahora. A ver. Porque no son todas iguales las crisis en Argentina. En general, cuando se dice, está la crisis, y siempre estamos en crisis, bueno, hay diferentes tipos de crisis. Hoy la crisis de Argentina fundamentalmente es la crisis de ingresos. Fíjate, no hay crisis de empleo, como hubo en otros momentos. Vos podés decir, ¿qué tipo de empleo? Bueno, ahí vos ya ingresás en la particularidad de analizar qué pasa en el mercado laboral. Después, ¿hay crisis productiva? Pese a que adelantaban que iba a haber un derrumbe de la actividad económica, y no tenés derrumbe de la actividad económica. Los números negativos que van a salir es específicamente el impacto que te da en la actividad la sequía. Entonces, si, obviamente es un absurdo, pero que decís, bueno, saco la actividad, digamos, agropecuaria y la industria vinculada con el agro, y el resto de las actividades siguen funcionando. Cuando todos preveían que se iba a derrumbar. Ahora bien, ¿está bien la situación? No está bien. Claro. Pero es importante hacer bien el diagnóstico, porque si no, aparecen los economistas que, bueno, son punto suspensivo, y entonces te dicen, tenés que hacer el ajuste fiscal, la reforma laboral, la reforma previsional, todo, porque si no, no funciona la economía. No, tenés que ver qué es lo que pasa. Tenés que hacer un buen diagnóstico. O te dice el problema es fiscal en Argentina. Sí, es como el manual de siempre, no importa cuál es la Claro. crisis, siempre hay que hacer un ajuste. Entonces, en realidad lo que tenés es un problema vinculado con el nivel de ingresos. Que la contraparte es que tenés en promedio, no todos, digamos, niveles y tasas de ganancias fabulosas. Es así. Alfredo, mientras tanto, ¿a qué le tenés más fe? ¿A Racing en Libertadores o al gobierno, o al ministro de Economía candidato? Siempre voy a tener más fe en Racing. Mirá que No hay que importa tenerle fe quién. a Racing, ¿eh? Hay que tenerle fe a Racing, ¿eh? Es También. que yo estoy muy influenciado por Max Stanley. ¿Lo conocen a Max Stanley? Sí. Es un termo. Sí. Sí. Y es Mac Stanley. McLaughlin. McLaughlin, sí, McLaughlin es Max Stanley. Es un termo. El Acá, termo, acá se vuelve loco con el tema River porque a mí es Absolutamente termo. es insoportable. Sí, absolutamente Acá también. Bueno, entonces ya está, nosotros ya lo definimos que es Mark Stanley, porque es un termo, es un racinguista, un riverplatense. Sí. Pero el tema es Juanfe ahora. ¿Te gusta ese? No sabemos qué va a pasar. Te hiciste no contestaste. No. Igual. Es un Yo poco sí como... te dije sí, que le tengo más Sí, fe a es verdad, Racing. pero me parece Sí, que sí. vos preguntaste que tenés confianza de que en el supuesto caso de que llegue a ganar masa, vamos a hacer la pregunta que todos quieren saber. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Sería espectacular. Son milagros. Primero que supongamos que se da ese milagro. No es milagro. Bueno, Hay chance. Mira. Hay chance. Sí, también hay chance que Racing gane la Libertadores, sí. Una pregunta. Hay chance, claro. Pregunta compleja. La pregunta compleja es: ¿cómo la ve Zayat? Yo no pienso que tiene que ser un desastre lo que venga, la verdad. No. No es necesario que sea un desastre. No es necesario que sea Claro. un desastre. Digamos, yo creo que te venden eso para que la sociedad después legitime política y socialmente medidas que son regresivas. Digamos, hay una encuesta, no le creo nada a los encuestadores. Sí. Digamos, están compitiendo cabeza a cabeza quién es más chanta junto con los economistas. Digamos, es una cosa, digamos, fabulosa. Los periodistas compiten también. Pero todos caemos en sí. porque es así, te desespera, che, ¿qué numerito dio? O cuando te dicen los economistas, che, ¿cuánto basta el dólar? Y bueno, entonces agarras, entonces todo eso. Tenés una fija. Y bueno, pero está bien, así es el juego. Bueno, una encuesta que la mayoría, hay un porcentaje mayor en la población que piensa que esta crisis es peor que la del 2001. Sí. Una cosa... Y el tiempo hace lo suyo también, ¿no? Y Sí, las penurias bueno. recientes también. Sí, no, pero no. Claro. No, Es incomparable. Es lo Sí. mismo, qué sé yo, no sé. Es lo mismo que decir, es lo mismo la crisis como la del 89. Sí. Qué sé yo, está bien, ustedes son chiquitos, pero la de la hiperinflación, qué sé yo, era un desastre. Claro. Digamos, hoy no hay nada de eso. No hay ni la del 89, ni la del 2001, sino que acá tenés dos problemas, si querés un problema estructural, que es
que hay pocos dólares. O sea, lo que se llama restricción externa, la escasez relativa de divisa, y que es una economía bimonetaria. Entonces, ahí vos tenés un problema estructural. Entonces, vos después decís, bueno, ¿cómo vos tenés que abordarlo? ¿Cómo tenés que abordar, digamos, un año en el 2024 donde no vas a tener sequía? Que a la vez vas a tener la posibilidad de que otros sectores puedan exportar más y sustituir importaciones. Por ejemplo, el energético y también los mineros. Bueno, después tenés que ver qué pasa con los ingresos. Y después tenés que armar, es un combo, eso lo saben los técnicos, no los economistas, sino los técnicos que están pensando y que tienen que tener un lineamiento político sobre lo que se llama planes de estabilización. Digamos, un plan de estabilización, un plan integral, vinculado a decir, bueno, tenemos que bajar la tasa de inflación. Y entonces ahora bien, gran parte de los que piensan que tiene que haber un plan de estabilización es atacando al salario. Y no es atacando al salario. Cuando dice, Iván, tenés que devaluar. Claro. La devaluación de por sí no es. Vos tenés un plan de estabilización. A ver si te voy a decir, bueno, vos devaluás, pero ¿y después qué haces? ¿Dejás que todo siga? ¿O agarrás y pensás en un acuerdo de precios y salarios? Congelamiento de precios y salarios después de aumentar el salario. ¿Alguien te lo plantea? ¿Alguien lo dice? No, hoy no. Bueno, Nadie. Pero porque lo que tenés que decir es que no es solamente la receta de la derecha que es dominante en el discurso público y de los economistas, y los economistas incluso heterodoxos colonizados por ese discurso de derecha porque tienen miedo, no sé, si no le dan De bola. que no lo llamen más, claro. Que no, ¿por qué se tiene que pensar que para estabilizar la economía o bajar la inflación tenés que castigar más a la población? Bueno, y ese para mí es el gran desafío. Ahora bien, si vos me preguntás por lo de los candidatos, Larreta y Bullrich piensan eso. Massa, tengo un signo de interrogación. Hoy no da esa, pero no sé. Digamos, tengo el signo de interrogación. Lo que quiero decir es, prefiero el signo de interrogación a la certeza. Sí, a la claro. certeza. No, y en todo caso empiecen a preocuparse y a comparar con el 2001 si Racing sale campeón. Ahí sí, porque ahí es como decís, esto se está empezando a aparecer. Bueno, Ay, no. ya salimos Ay, campeones es después verdad. del 2001, Es verdad. perdón, ya salimos campeones del 2001, no se cayó la Argentina. Es verdad, también es Entonces, cierto. podemos salir campeones de la Entonces, Libertadores después de... desmitifiquemos eso. Estuvo cerca igual, fue en el podemos- macrismo, hubo uno que estábamos también ahí medio... Podemos salir- 2018, justo. Sí, Escuchá, no sé. podemos salir campeones de la Libertadores después de ganar en primera vuelta. Título. Título. Tremendo, con esto nos vamos. Llama a la gente de redacción, Con Maglauti. este nivel de Viralizá optimismo esta, exacerbado nos Pero vamos. escúchame, Se clipea el esta. 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Clickbait. Extraordinario. Vamos a Río. Espectacular. Bueno, Alfredo Zayat, lo escuchan en Cheque en Blanco en Futurock, Truco Gallo en Spotify también, con Ibáñez y con Toñetti. Me leen. Lo leen en Página 12, con Mengolini también en Futurock. Claro, ahí por, estamos. por todas partes. Y ya pronto vamos a comprar el pase. Así que mirá, vamos en búsqueda. Ahora que se abrió el mercado de pase, vamos a ir a buscar el pase de Alfredo Zayat. ¿Saben Si cómo está podemos? la mitad de Cheque en Pará, Blanco está acá. Mira, Vení para escuchá acá. una cosa. ¿Saben cómo podemos hacer para comprar el pase Zayat? No. Si se suscriben en este horario. Si se suscriben en este horario, lo traemos a Zayat. Bueno, Alfredo, gracias por venir. No, Un gracias placer. a ustedes. Siempre Muy un lindo placer. todo, Gracias. compartir con ustedes. Gracias. Alfredo Zayat, en Maldita Suerte. Un país unido por la radio.